Buenas. Sí, efectivamente, justo ayer subo un vídeo sobre este juego y luego me mandan la figura. Bueno, en fin, la cuestión es que vamos a hablar de otras cosas. Seguiremos haciendo vídeos de estos videojuegos que os he comentado estos días, pero hoy tenemos que centrarnos en un par de cosas. La primera, el evento que tenemos esta tarde, al menos aquí en horario peninsular. Voy a poneros al día un poco sobre las cosas que podemos esperar y sobre todo y principalmente los horarios. Y luego también tenemos que ir con ese futuro de Xbox que muchos se están preguntando, además también de lo que es una polémica de última hora que ha sembrado el medio Bloomberg acerca de la industria del videojuego, la cual parece que puede estar en una caída libre bastante peligrosa, de la cual, por cierto, ya avisamos en este canal hace tiempo, y bueno, el vídeo todavía sigue por ahí subido y parezco un loco hablando en el desierto, pero las cosas están cambiando muy para mal, sobre todo en la industria AAA, en la industria de alto presupuesto. No será lo único con lo que vayamos, también tenemos que ver cómo Starfield está triunfando en PlayStation 5, algo lo cual pues en lo personal no me sorprende para absolutamente nada, al igual que otra noticia de última hora que también tenemos que comentar, así que vayan poniéndose cómodos y vamos al lío. En primer lugar vamos con el evento que tenemos en el día de hoy, vamos con ese evento de Xbox dedicado a terceras compañías, un evento en el que ya se han confirmado 3 videojuegos en particular, solo que en este caso habrá muchos más. Un evento de 30 minutos donde va a haber, por ejemplo, presencia de Sega. Nos presentarán lo nuevo de los creadores de la saga Yakuza, y en este caso se trata de una nueva licencia, aunque con una perspectiva bastante familiar en algunos aspectos. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que comentar acerca de todo esto, aunque por supuesto también hay espacio para que, por ejemplo, Sega nos presente la fecha de Persona 4, que también debería de lanzarse en los próximos meses. Pero bueno, dejando a un lado eso, también va a ser un evento donde veamos algo más de Expanse Osiris Reborn, un título que ya sabéis se trata de ciencia ficción espacial de los creadores de la saga Mass Effect, y la verdad que ojalá vuelvan por todo lo alto y nos traigan un título a la altura de aquellas joyas de época, aunque no será lo único, también estará Stalker 2 con una expansión de contenido. Pero los horarios, para que lo tengáis claro, el evento comenzará a las 6 de la tarde horario peninsular español, 5 en Canarias. Si nos vamos al otro lado del charco, por ejemplo, en Ciudad de México comenzará a las 11 de la mañana. Luego, si miramos otras regiones americanas, por ejemplo, véase en el caso de Colombia, Ecuador, sería pues a las 12 del mediodía. Si nos vamos ya a otros lugares, pues también tendríamos que Perú y Panamá comenzarían a esa misma hora. Luego Uruguay, Argentina y otros países como Chile, por ejemplo, comenzarían a las 2 de la tarde. En Bolivia y Venezuela pues a las 3 de la tarde aproximadamente. Así que cada uno que saque sus cálculos. Pero lo dicho, son 30 minutos de evento donde también va a haber revelaciones exclusivas que no se han visto antes y a ver por dónde nos acaban saliendo. Estos eventos generalmente son entretenidos, además de cortos, y también nos dejan pinceladas sobre videojuegos bastante interesantes, aunque no se traten de la propia Xbox. Y hablando de Xbox, precisamente sobre esta ha estado hablando el bueno de Jeff Gordon a través de su podcast, y particularmente ha estado discutiendo un poco sobre si este proyecto Helix, esta nueva Xbox que se lanzaría el próximo año, sería la última que fabricaría Microsoft. Y según la información que él tiene, parece que no. Parece que no es la última consola ni la última generación que Xbox tiene previsto diseñar, que a día de hoy los planes son a largo plazo para seguir fabricando videoconsolas. Así que, pues por esa parte, mucha gente entiendo que se quedará bastante más tranquila, sabiendo que ese soporte de sobremesa tradicional va a seguir existiendo. Y a partir de aquí, pues obviamente, esto ya también lo hemos comentado varias veces en el canal, ya no solo va a depender de ellos como fabricantes, sino que también habrá terceras compañías que puedan diseñar su propia Xbox, tanto a nivel portátil como a nivel de sobremesa, porque quieren hacer un sistema abierto. He de decir que en los últimos días se le está dando mucha importancia a la consola, las cuentas oficiales y también las actualizaciones hacen como mucho guiño a la plataforma. Están actualizando incluso la interfaz de PC y han cambiado el modo escritorio completo para llamarse modo Xbox. Están como volviendo un poco
hacer más referencia a la máquina original que a todos esos tecnicismos tan fríos que tienen estas grandes corporaciones. Le están volviendo a dar peso a la consola desde luego, ya no solamente porque le pongan nuevos fondos dinámicos y nuevas actualizaciones después de mucho. Hace poco, por ejemplo, en el menú principal de Xbox ya puedes añadir muchas más secciones, puedes añadir más elementos fijados y cosas un poco de ese rollo para que la gente se sienta más a gusto. Son obviamente pinceladas, son obviamente cosas que se están sacando ahora un poco para volver a prestar esa atención de cara a una comunidad que con el tiempo quizá no ha sido bien cuidada por la marca. Y desde luego no se trata de videojuegos, esto quiero dejarlo claro, porque Xbox en ese sentido es una de las compañías que mejor servida ha tenido a su comunidad particularmente. Ha lanzado ni más ni menos que durante el pasado 2025 un total de 12 videojuegos. Eso no te lo puede decir la competencia, y mucho menos cuando hablamos de títulos propios, bajo tu desarrollo y financiación. Obviamente por ahí Xbox sí que está cumpliendo, y también con Game Pass. La cuestión es que, en términos de usuarios, la cosa es un poco diferente. Porque estás perdiendo a tu público tradicional. ¿Cómo pierdas a tu público tradicional si estás sacando tanto videojuegos? ¿Cómo es posible? Pues mirad, le lanzas un videojuego increíble, le lanzas uno de los mejores videojuegos que ha sacado Xbox en los últimos años, y al año siguiente cierras el estudio y vendes la licencia. Bueno, no la vendes, sencillamente la pierdes y ya está, es que ni siquiera sacas dinero por ella, y eso es un problema. Anuncias un videojuego que parece absolutamente increíble, una licencia que la gente tenía ganas de volver a ver después de mucho tiempo, y ¿saben ustedes qué hacen ellos? Pues la cancelan al año siguiente. Dices que le vas a dar mucho valor a las videoconsolas y de repente te encuentras que en ninguna tienda propia de Xbox se vende, que básicamente está fuera de mercado. Sacan videojuegos impresionantes de licencia propia y casi le das más importancia a venderlo en otra plataforma que en la tuya propia. Así que, por muchos videojuegos que saques, la gente tiene desconfianza en ti. Parece que Xbox está intentando darle la vuelta a eso, porque ha perdido incluso mercados como México. Sí, esto es noticia también de los últimos días, lo ha comentado el medio Circana, que México ha dejado de ser un bastión de Xbox. Es el equivalente a que PlayStation perdiese, por ejemplo, España. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene, ¿vale? Imaginaros eso, pues Xbox lo ha conseguido con México. Ha habido un desapego bastante grande, ya no se ha convertido en una marca referente y se ha quedado atrás ahí. A partir de ahora, pues lo que quieren hacer es volver un poco atrás, hacer mucha referencia a lo que es el ecosistema original, hacer mucha referencia a lo que es la videoconsola, que es donde has formado a tu núcleo duro de jugadores, y a partir de ahí no abandonarlo, no dejarlo, no querer saltar de un año para otro a la nube, que sí, la nube es el futuro, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en la música y lo vamos a ver en los videojuegos, pero Microsoft es como que quiere vivir ya en 2040, y no, estamos en 2026, no estamos en 2040, y eso es lo que tienen que tener presente. A día de hoy la gente sigue queriendo videoconsolas, sigue queriendo formato nativo y sigue queriendo esas cosas que tanto se han descuidado. Ojalá que los próximos años sepan dar una vuelta atrás, y ahora que nos dicen que va a haber más consolas aparte de esta Xbox Helix, pues seguramente más de uno se quede tranquilo, pero veremos a ver los acontecimientos conforme los vayan anunciando. En este canal vamos a hacer un seguimiento completo porque desde luego pinta muy ilusionante. De hecho, uno de los videojuegos a los que Xbox sí le dio mucho peso e importancia fue precisamente Starfield, un videojuego que curiosamente sí que vendió bastante bien. Pues este videojuego, como sabéis, llega dentro de poco a PlayStation 5, un título que ha sido denostado durante muchísimo tiempo, un título que ha tenido unas fuertes críticas y una prensa muy agresiva en contra suya, y ahora que llega a la plataforma de PlayStation, ¿saben ustedes qué es lo que está pasando? Sí, que está arrasando en ventas. El videojuego se ha colocado como número 1 en reservas en países como España, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En esta última, de hecho, ¿saben ustedes una curiosidad? Lo más vendido es la edición Premium. Sí, la edición más cara de todas. Directamente la gente está apostando por todo lo alto. Starfield, durante varios tramos, se ha colocado por encima, en cuanto a número de ventas en PlayStation, sobre Crimson Desert. Sí, Starfield está superando a Crimson Desert. Obviamente habrá que actualizar un poco los datos, no sé si en la última hora esto ha podido cambiar, pero durante lo que es el anuncio del videojuego y la semana siguiente prácticamente al
al completo, Starfield no se ha movido de los primeros puestos en los principales mercados del mundo. Y hablo, repito, del mercado de PlayStation 5, la nueva plataforma a la que va a llegar. ¿Esto qué es lo que nos dice? Pues que realmente a todo el mundo le gustaba Starfield, a todo el mundo le llamaba la atención, solo que al final, por una mera cuestión de guerra de consolas, por una mera cuestión de antipatía contra Xbox, Microsoft, como lo queráis definir, en este caso pues al videojuego se le ha soltado toda la mierda que se le podía soltar, y desgraciadamente pues eso ha calado mucha gente, pero a la hora de la verdad, aquí lo que está diciendo la comunidad es que tienen ganas de Starfield, que tienen ganas de ver lo último desarrollado por Bethesda, y espero de verdad que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo en su momento, o más bien lo que voy a volver a disfrutarlo. Ahora vamos con la noticia inquietante del día. Es una noticia que nos trae el bueno de Jason Schreier, del medio Bloomberg. En este caso es un informador que cuando da una información y no una opinión, simplemente hay que sentarse a escucharlo. Os puede caer mejor o peor, pero cuando dice una cosa es algo que prácticamente te puedes tomar como una noticia oficial, ¿vale? Ha sido así en los últimos tiempos y no me voy a mover de ahí hasta que empiece a tener una racha bastante mala de informaciones, pero es que no es el caso. ¿Qué es lo que ha comentado? Pues comenta que la industria del videojuego AAA está en una situación delicada y crítica. Comenta que la situación se les está yendo de las manos, porque un videojuego AAA hace unos años costaba en torno a los 50 y 150 millones de dólares. Ese era el presupuesto promedio, y hablamos de hace 4 o 5 años, no mucho más lejos de todo eso. Hoy, según comenta, un videojuego de presupuesto AAA se va a los 200 o 300 millones solo en desarrollo. Si sumamos marketing, si sumamos distribución y todos los demás componentes añadidos a esto, hay videojuegos que se van a los 500 millones e incluso 800 millones de dólares. ¿Os parece poco? Pues hay más. Videojuegos como por ejemplo The Witcher 4 parece ser que podrían dispararse hasta los 1.000 millones de dólares sumando todo el cómputo de cosas de lo que estamos hablando. Y esto, en mi país, en mi jerga, en mi idioma, se llama burbuja. Una burbuja que en algún momento va a reventar. Ya hay algunas compañías que han empezado a reventar, pero esto lo venimos comentando en el canal hace mucho tiempo. La industria del videojuego AAA, tal y como está concebida hoy, es insostenible. A todo esto tenemos que añadir varios factores adicionales. Hoy en día, ¿cuánto se tarda en desarrollar un videojuego de alto presupuesto? Pues fácilmente los 5 o 6 años no te los quita nadie. Y luego pues tenemos también otro pequeño problema, el precio de cada videojuego. A la gente les estás pidiendo 80 pavos por prácticamente cualquier videojuego de alto presupuesto. Y lo siento, hay gente que estará dispuesta a soltar 80 pavos por el nuevo Fable. Hay gente que estará dispuesta a soltar 80 pavos por el nuevo God of War. Pero hay gente que no va a estar dispuesta a soltar 80 pavos por el enésimo remake que me saca de un videojuego de hace tantos años. Y luego pues pasa lo que pasa. Al final la gente acaba priorizando. Y luego tenemos la parte de la saturación de los videojuegos gratuitos, que están básicamente saliendo de debajo de una piedra. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la mitad acaban fracasando. Por no decir más bien casi el 70 u 80%. Pero bueno, en resumen, que la industria está colapsando. La industria del videojuego está colapsando. Estamos en un momento en que en cuanto a videojuegos es estupendo. Pero claro, al ser un momento estupendo, porque tenemos tantas alternativas, lo que no puede pretender esta industria es tener a la gente esperando durante tantos años para el siguiente videojuego que vayan a sacar y luego pretender cobrarles una barbaridad. Porque una barbaridad puedes cobrar por el GTA, ya que hay mucha gente que se va a comprar ese videojuego y no va a comprar nada más hasta los próximos 15 años, se va a quedar ahí, como el que se compra los juegos de fútbol anuales haciendo el plan de renovación y ese tipo de cosas. Pues bueno, se queda con ese juego y le vale la pena, porque con ese le da para los 300 y pico días del año. Claro, así sí, pero ¿qué es lo que pasa con esa otra parte de la industria? La industria no casual, la industria que busca al público objetivo de videojuego, el videojugador de toda la vida. Esa industria tiene un problema gravísimo. Esa industria pretende hacer crecer sus licencias y es prácticamente imposible.
¿Cómo vas a crecer vendiendo al mismo precio contra licencias más populares? ¿Cómo vas a crecer en un mercado donde, si miras el calendario, está básicamente colapsado de grandes títulos? Mirad simplemente el mes de abril. El mes de abril os puedo enumerar aquí 7 videojuegos que todo el mundo querría jugar y al final quizás cojan uno. O posiblemente no cojan ninguno. Posiblemente muchos se queden jugando al Crimson Desert, que les da para 100 horas, o 200 o 300. Claro, eso esta industria se lo tiene que hacer ver. Yo no sé si la solución es bajar un poco los precios, ser un poco más realistas consigo mismos y mirad un poco a lo que hacen estudios como lo de L'Expedition 33. Esa gente te saca el videojuego del año por 50 pavos, te sacan luego, por ejemplo, el Silksong, te lo sacan a 20... Y luego te llegan otros con sus huevos morenos y te sacan un videojuego con presupuesto independiente a 30 o 40 pavos. Pues luego te va como te va. Pero en fin. De hecho, uno de tantos ejemplos que podría tomar la industria del videojuego para mirarse es precisamente este título que estáis viendo en pantalla, Lords of the Fallen 2, un videojuego que se lanza durante este año para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC mediante Epic Games. ¿Y qué es lo que pasa con este videojuego y por qué puede ser un ejemplo? Pues porque su primera entrega, no la original, sino el reboot, lanzado allá por el año 2023 si no me falla la memoria, es un título que salió mal. Es un título que de lanzamiento no estaba en óptimas condiciones. Tenía problemas de rendimiento, tenía también problemas de balance de dificultad y otras múltiples cosas que achacarle. ¿Y saben ustedes qué hicieron desde el estudio de desarrollo? No lo cerraron, no lo abandonaron, no lo dejaron así y fueron a otra cosa. No, se pusieron a arreglar el videojuego, se pusieron a escuchar a la comunidad, testearon todo lo que había que testear hasta que el videojuego quedó en óptimas condiciones. Y no menos importante, bajaron el precio oficial. No es que hicieran una oferta, no, sino que simple y llanamente pusieron el precio a un estándar mucho más bajo, en consecuencia a cómo había salido el producto. Y claro, pues muchos pensarán que hay otros videojuegos que han tenido que bajar su precio porque vendían poco. Sí, pero no los arreglaban, los dejaban así y a vender lo que podían y ya está, y luego cerraban el estudio. Esta gente no hizo eso, esta gente no se rindió con el videojuego y acabó quedando un título más que óptimo. En la segunda parte parece que han aprendido de sus errores, se percibe un videojuego pues un tanto más trabajado, un tanto más pulido, entiendo que no habrán cometido las mismas tonterías de la primera entrega, así que pues la gente le volverá a dar una oportunidad y la licencia podrá seguir viva y a partir de ahí pues espero que les vaya bien. Pero en fin. Sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones. La verdad que esto daría para un debate largo y tendido en directo, a ver si algún día lo cuadro con alguien y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.